bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, plena ola de calor en la zona, bueno, buena parte de la Argentina, pero acá estamos y con los mates, con los mates. Me cuesta lo del tereré, mis hijos son de tomar tereré, pero a mí me sigue gustando el agua un poquito tibia, así que bueno, acá estamos. Espero que estén bien, un placer estar nuevamente con ustedes. Les agradecemos la difusión que hacen, el acompañamiento, los comentarios. Son muy enriquecedores los comentarios, incluso algunos que, bueno, disienten con nuestra posición sobre algunos temas. Todo es válido, hay muchos temas opinables, ¿no? Nosotros tratamos de remitir a libros, a documentos, a autores que creemos que son serios, porque si bien muchas cosas son opinables, en algún momento uno tiene que tomar partido, ¿sí? En el video anterior, que empezamos con Arturo Frondizi, hoy concluimos, ¿no? Y vamos a ver un poquito su obra de gobierno. En el video anterior un poco lo dedicamos a explicar un poco los datos biográficos de Arturo Frondizi, que va a gobernar el país desde 1958 a 1962, va a ser derrocado por un golpe militar y bueno, alguien puso allí, lo que pasa es que para un peronista Frondizi, en fin, claro que Frondizi no es Perón, ¿sí? Y que ahora vamos a ver que hay cosas, hay claroscuros, hay cosas positivas, creo, que hay que rescatar, ya a varias décadas, ¿no?, de aquel gobierno. Nos permite esto verlo un poquito de modo desapasionado en el mal sentido, ¿no? No quiero yo poner a la altura de Perón o de Irigoyen a Arturo Frondizi. Me parece que fue un hombre de Estado que tenía algunas cosas en claro, y también creo que es importante para entender a Frondizi que el país venía de un proceso dictatorial, tiránico, como era el gobierno de facto de la llamada Revolución Argentina, que no solo reprimió, proscribió, conculcó derechos de los trabajadores, la derogación de la Constitución Nacional, la derogación por un bando militar de la Constitución Nacional de 1949 en 1956. Entonces, claro, Frondizi va a estar muy condicionado por ese precedente, ¿no? Digo esto para entender y no pedir al gobierno de Frondizi cosas que quizá no hubiera estado en condiciones de dar o de otorgar. Y por otro lado, bueno, vamos a ver que el mismo radicalismo de la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, se había dividido, lo dijimos en el video anterior, se había escindido y del otro lado había quedado la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. Va a también tener internas, el rol de Rogelio Frigerio, en fin, ¿no? Un escenario complejo. Y ahora nos vamos a detener siguiendo el análisis que hace Fermín Chávez en su obra Homenaje a José María Rosa, que completa la colección de historia argentina de José María Rosa, siempre muy recomendable. Algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos del gobierno desarrollista, o sea, Arturo Frondizi inaugura un poco el periodo, claro, tenía que desligarse de la dictadura de la Revolución Libertadora, desligarse del peronismo, llega con voto peronista, llega a la presidencia con voto peronista, en virtud del pacto, este pacto, ¿no? Perón-Frondizi, que en realidad lo va a cerrar su delegado personal ante Perón en Caracas, Rogelio Frigerio.
Y el peronismo, no todos, pero buena parte vota por Frondizi, quizá tapándose la nariz, en fin, estas cosas de la política posible, no de la política ideal. Frondizi llega con voto peronista, pero al mismo tiempo, el día de su jura, 1 de mayo de 1958, intenta también darle un perfil propio, ¿no? Porque de alguna manera no podía iniciar su presidencia siendo el hombre puesto por Perón, ¿no? Por otro lado, era inviable eso en 1958. Y tampoco creo que estaban los cálculos del propio Frondizi, ¿no? Hoy hacemos de costado porque me había cansado un poco de tener la cámara enfrente. Entonces, algunas cositas. La asunción de Frondizi, ojo que se lo resumo un poco. El candidato de Aramburu, Pedro Eugenio Aramburu, dictador, convoca elecciones, con la proscripción del peronismo, por supuesto. El candidato del aramburismo, si me permiten, de los sectores más antiperonistas del gobierno de facto, era Ricardo Balbín, ¿no? Y gana Frondizi. Entonces hay mucho reparo en el antiperonismo rancio ante la asunción de alguien que había pactado nada menos que con Perón. Hay ahí rumores de que se van a anular las elecciones, de que no habiéndose anulado las elecciones que le daban el triunfo a Frondizi, no lo iban a dejar asumir, en fin. Aramburu entrega el poder y entonces vamos a la lectura. Dice el libro: Aramburu dirigió un mensaje al país el 30 de abril, último día de su gobierno, afirmando que, cita, llegué al poder sin desearlo y lo conservé para entregarlo al pueblo. Fin de la cita. Pese a las presiones quedantistas, los quedantistas eran este sector más antiperonista, ¿no? Se había cumplido la palabra empeñada y se entregaba al gobierno, cita nuevamente, ni un minuto antes ni un minuto después, fin de la cita, como había anunciado en frase histórica. No había logrado que su sucesor fuera Ricardo Balbín, pero con el ascenso condicionado de Frondizi nacía su propio mito y quedaba instalado como hombre de reserva de la democracia. Por eso Pedro Eugenio Aramburu va a tener actuación política con posterioridad hasta su asesinato en 1970. Eso lo analizamos cuando vimos ese Mates con Historia dedicado a los orígenes de la violencia política en Argentina para entender un poquito el fenómeno de los 70. ¿Sí? Aramburu ahí 12 años después de 1958. Al día siguiente, o sea, el 1 de mayo, asumió el nuevo presidente. La expectativa era enorme. No se trataba, sin duda, de un presidente popular, como había sido Irigoyen y Perón, pero esto no reducía la esperanza de la mayoría que lo había votado, ni la desconfianza de la oposición libertadora. Vestido de frac, como hasta 1958 se estiló la asunción de las autoridades de frac, ¿no? Se estiló en ceremonias de este tipo. Ya cuando asuma su presidencia Arturo Humberto Illia en 1963, le vamos a dedicar un Mates con Historia, él ya asume de traje civil, digamos, ¿no? Pero Frondizi asume de frac, vamos a tratar de poner imágenes. Pronunció su discurso ante un congreso donde contaba con una mayoría tan grande como la de Perón en 1946. La minoría radical del pueblo no estuvo ausente como entonces, pero su actitud opositora no sería menos beligerante. Cita a Frondizi: hoy, 1 de mayo de 1958, el gobierno de la nación argentina, en nombre del pueblo, baja el telón sobre cuanto ha ocurrido hasta este preciso instante. Termina la cita. La intención de dar por pisado lo pasado se habría de concretar mediante el primer proyecto que elevaría el Congreso, que sería la sanción de una amplia y generosa amnistía. Habría
existían todavía muchos detenidos por causas políticas, ¿no? Se abría un periodo en el que nadie será perseguido por sus ideas ni por su actuación política o gremial, y cualquier ciudadano podrá elegir y ser elegido, y todos los partidos políticos podrán constituirse y desarrollar libremente su actividad. Hay otra parte en la que dice el presidente Frondizi al asumir: el ejército retorna a sus cuarteles, la marina a sus buques y la aeronáutica a sus bases. Como ciudadanos tienen todos los derechos y deberes. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, obedecen los mandatos de los representantes del pueblo. En fin, esto último va a ser más una expresión de deseos que una realidad. Las Fuerzas Armadas van a tener una actitud de control, de tutela, entre comillas, de la gestión del presidente. Y por supuesto las Fuerzas Armadas ya tienen sus internas, como siempre ha existido. Acá en esta época empieza un poco en germen empieza esa división que se va a profundizar en los próximos años entre azules y colorados, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas. Los azules, defensores de la legalidad, en teoría, aceptando incluso que los pronunciamientos democráticos en procesos electorales pudieran derivar en una suerte de peronismo, neoperonismo, peronismo sin Perón, en fin. Y los sectores colorados, identificados con la figura del almirante Isaac Rojas, es decir, ese antiperonismo más virulento dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de atisbo siquiera de retorno. Esto que está en el germen de la propia Revolución Libertadora en 1955 se traslada o se conserva en el seno de las Fuerzas Armadas. Una cuestión que se va a dar durante el gobierno de Frondizi va a ser la discusión de laica o libre, esta cuestión vinculada a las universidades privadas. Las universidades privadas que a fines de los 50, comienzos de los 60, básicamente equivalía a decir universidades confesionales católicas, ¿sí? Hoy esto ha cambiado, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar la enseñanza universitaria privada hay, por supuesto, confesionales, no solo católicas, hoy, sino que hay privadas no confesionales. Por otro lado es la mayoría, ¿no? Hoy. Pero en 1958 se abre este debate. Piensen que, como dijimos, Frondizi era de procedencia marxista en su juventud, ¿no? Luego ya se hace radical, y el radicalismo tenía estas contradicciones internas, por ejemplo, con respecto a la cuestión del laicismo, ¿no? Es decir, la presencia de lo religioso en el ámbito público. Y acá el enfrentamiento va a ser entre quienes eran partidarios de continuar con lo que era la legalidad entonces, es decir, que solo las universidades nacionales, es decir, públicas, podían emitir títulos profesionales que habilitaban el ejercicio profesional de cada disciplina. Es decir, estos son los que van a estar en el bando, digamos, laico, la enseñanza laica. Y la enseñanza libre, los pro libertad de enseñanza, eran los que promovían, digamos, que además se autorizara la existencia de universidades privadas. Esto va a movilizar, va a ser al comienzo del gobierno de Frondizi, va a haber manifestaciones a favor, en contra, y finalmente, se lo resumo, va a triunfar el proyecto oficial del gobierno, que era el de autorizar a las universidades privadas. Insisto, en esa época era básicamente una concesión a la Iglesia Católica, para que la Iglesia Católica pudiera tener, permítame la expresión más coloquial, sus propias universidades. Alguien les recomiendo, una historiadora rosarina a quien conozco, María Gabriela Micheletti, tiene escrito un libro sobre este tema que se llama Laica o Libre.
Vamos a tratar de poner allí la tapa, se los recomiendo si les interesa profundizar, ¿no?, la cuestión de lo que fue esta discusión. Miren, yo sobre el particular, ¿qué les puedo decir? Yo soy egresado de una universidad nacional donde doy clases de historia, pero también doy clases, soy docente en la Universidad Católica Argentina, en la UCA, en Rosario. Es un tema para la reflexión, que lo tiro acá, si luego de esto no se empezó a dar un proceso por el cual, porque hasta este momento el pensamiento católico, los docentes, los intelectuales, los pensadores, los académicos, los alumnos, en fin, graduados, estudiantes, iban a la Universidad Nacional, era la única que había, ¿no?, para estudiar abogacía, medicina, en fin, ciencia política, lo que fuera. Claro, ahora es como que se da un ámbito propio de lo católico, lo cual en un principio uno diría, está muy bien, pero quizá con el tiempo, y esto es para la reflexión, eso supuso una suerte de repliegue de la presencia de lo católico, que, digo, estamos en Argentina, ¿no?, debería ser sustancial, del ámbito de las universidades nacionales. No sé si se entiende a lo que apunto, ¿no? Entonces, hay un repliegue y hoy creo que hay una suerte de ausencia del pensamiento católico, de la intelectualidad católica en el ámbito de la Universidad Nacional, de las universidades nacionales. Por supuesto, esto depende de la universidad en cuestión, de las zonas del país, ¿no? Yo hablo de mi situación en Rosario. Y habría que pensar si esto es bueno o es malo. Yo creo que es un poco negativo este repliegue a un ámbito que termina siendo una parcela más, ¿no?, en la oferta. Insisto, la Iglesia tiene todo el derecho del mundo, la Iglesia, un culto evangélico, la comunidad judía, en fin, de tener su ámbito de enseñanza universitaria, como una universidad privada no confesional también. A lo que apunto es a otra cosa. Si esto no supuso una suerte de abandono del pensamiento católico del ámbito de la enseñanza universitaria pública. En fin, lo tiro al pasado. Sigamos con el gobierno de Frondizi. La cuestión económica, acá bajo un título, La lluvia de dólares, es un poco el caballito de batalla del desarrollismo o del frondicismo en su momento, que el país experimentó un desarrollo industrial, económico en general. No es mi especialidad, pero es un tema que siempre me interesó, y esto tiene sus bemoles, Habíamos dicho en el video anterior que después de 1955, la economía argentina ingresa en el mundo, y yo decía en ese momento, yo no tengo problema en integrarme al mundo, el tema es bajo qué condiciones, ¿sí? Para hacer lacayo de otros, prefiero vivir aislado, si es que vivo relativamente bien, ¿no? Ahora, si voy a ser un jugador en el tablero, ningún problema, vamos a integrarnos. El tema es que la Argentina, a partir de 1955, se integra del peor modo posible, con la aceptación de una economía de posguerra, la posguerra mundial, diseñada, digamos, sin tener en cuenta lo que eran nuestros intereses. La Argentina había logrado un desarrollo industrial interesante, 1955, una masa obrera calificada única, al menos en Sudamérica, y esto, por eso hay que entenderlo en este sentido, ¿no? Por suerte, lo de Frondizi salva algunas cuestiones, pero con cierta reserva hay que tomarlo esto, ¿no? Frondizi, abandonando sus posiciones originarias, que hablaban de un nacionalismo económico, sobre todo su famoso libro Petróleo y Política, ¿no? Petróleo y Política, en el cual defendía el monopolio estatal en la explotación petrolera y un poco su negativa a la apertura a los capitales extranjeros en
un recurso tan estratégico y tan sensible, va a hacer un giro de 180 grados, que también es cierto, hay que decirlo, ya lo había hecho Perón en 1954, ¿sí? O sea, para ser justos, ¿no? Entonces, acá hay un dato interesante. ¿Quién va a estar presente ese 1 de mayo de 1958? Ahora lo vamos a ver. En la asunción de Frondizi. El vicepresidente estadounidense, que no era otro que Richard Nixon. Richard Nixon era vicepresidente durante la presidencia de Dwight Eisenhower y va a venir a Buenos Aires a presenciar la toma de posesión de Arturo Frondizi. Después Richard Nixon va a ser presidente, con lo cual estamos hablando de una persona relevante, ¿no?, de la política norteamericana. Cuando Frondizi leyó su mensaje al Congreso el 1 de mayo, tranquilizó y sorprendió a la delegación norteamericana presente, encabezada por el vicepresidente Nixon. En efecto, abandonando su viejo discurso antiimperialista, el presidente confesaba la situación crítica por la que atravesaba el país, prometía una amplia apertura a las inversiones extranjeras, especialmente en el campo de la explotación petrolífera, evitaría las expropiaciones de capitales extranjeros y proponía un ajuste austero de gastos fiscales. Ojo con esto. Nixon y los técnicos que lo acompañaban llevaron de regreso esta imagen optimista y los banqueros del norte se pronunciaron favorablemente para el otorgamiento de la financiación que la restablecida democracia argentina requería. El 27 de julio, Frondizi ratificaba las negociaciones petroleras que incrementaban aún más el entusiasmo inversor. Bien, habla un poquito de las negociaciones, un préstamo económico por parte de Estados Unidos a favor de la Argentina. Mención aparte, tomar crédito en el exterior, bueno, no puede ser una medida sujeta o interpretada de modo dogmático, ¿no? Esto es como la cuestión del proteccionismo o el libre cambio. Depende de las circunstancias. Siempre hay que tener como norte el interés del país, ¿no? El tema es en qué condiciones nos endeudamos, si se nos va a condicionar en qué invertimos esa plata, en fin. O sea, que el negocio sea, en todo caso, para ambas partes, incluida la Argentina, y no solo para el banco que nos presta. ¿Se entiende? Creo que no hay que ser economista para razonar de este modo. Según Peterson, un autor que ya había citado, esta operación, quizá la más grande emprendida por los Estados Unidos en América Latina, permitiría a la Argentina incrementar la producción, producir nuevos artículos exportables, reducir la demanda de importaciones y estimular las inversiones privadas. El paquete estaba compuesto por, bueno, y enumera, un acuerdo con el Exim Bank por $125 millones, un préstamo del Fondo de Préstamos para el Desarrollo por $25 millones, en fin. También ponen allí plata el Fondo Monetario Internacional, etc. Ahora, vamos a la lectura política. Según Peterson, todo el paquete quedaba enganchado al préstamo del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Con lo que, cita, Washington ponía de relieve su confianza en la política seguida por el organismo internacional de exigir sanas prácticas monetarias nacionales como requisito previo a la ayuda financiera. Acá es donde se empieza con este lenguaje que ya sabemos, nosotros ya años después, lo que significa, ¿no? De acuerdo con sus prácticas, con las prácticas del fondo, exigiría por parte de la Argentina la liberación del mercado cambiario, la eliminación de las restricciones a la importación y el desarrollo de un programa de austeridad nacional basado a su vez en la reducción del consumo. Acá es donde ya estamos en otro andarivel de política económica. La depresión salarial, la reducción de los agentes de la administración pública y la paralización de obras públicas en curso.
pequeño excursus que hago. ¿Quién va a ser uno de los ministros? Primero va a ser Donato del Carril, radical, pero luego el ministro de Economía va a ser nada menos que el ingeniero Álvaro del Solaray. Los que ya son un poco más mayores lo recordarán, ¿no? Su famosa frase que quedará para la historia, que cuando anuncia uno de estos paquetes de ajuste fiscal, ¿no? De ajuste fiscal, de congelamiento de los salarios, en fin. Su célebre frase, hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Bien, continuemos. Pero no solo el fondo tendría injerencia en la economía argentina. En septiembre de 1960, a propuesta del Banco Mundial, se firmó un acuerdo para desarrollar un plan de rehabilitación de transportes en todas sus formas, especialmente el sistema ferroviario. Sistema ferroviario de esa época. Para la formulación de dicho plan se constituyó un grupo de planeamiento de los transportes, nominalmente presidido por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y efectivamente ejecutado por el director técnico, General Thomas Larkin, ex director de logística del Ejército de los Estados Unidos y funcionario del banco. Bueno, esto ya sabemos lo que conduce, ¿no? Además, se contaba con el concurso de varias consultoras extranjeras. El plan Larkin preveía el levantamiento de vías férreas hasta un 50%. Sistema ferroviario, ¿no? Digo porque esto hay una idea también de que acá los ferrocarriles los destrozó la administración justicialista. Ojo, 1958, 1959, 1960. Repito, el plan Larkin preveía el levantamiento de vías férreas hasta un 50% y el despido de 75.000 agentes. Yo no estoy defendiendo que el ferrocarril argentino no pudiera ser como empresa pública estatal nacional sometida a una rigurosa administración y saneada sus cuentas. Es más, creo que las empresas estatales deben tender a eso. Pero esto es otra cosa, me parece. De inmediato el gobierno inició su ejecución. Y el 30 de junio de 1961 el banco otorgó un crédito por 48.500 millones de dólares. Me parece que acá hay un error en la cifra. Pero bueno, liberaron los fondos. ¿No? Entonces, esto se darán ustedes cuenta que está poniéndonos un poco a tono con algo que también va a marcar el gobierno de Frondizi, que va a ser la decepción que se produce en el ámbito sindical, ¿no? Porque, claro, esto tiene repercusión directa. Ojo, también es cierto que, como contracara de lo que acabo de decir del sistema ferroviario, va a haber inversiones privadas. Empresas norteamericanas van a invertir en el país en ámbitos o en producción industrial. Un ejemplo, pasa Petroquímica, ¿no? Petroquímica Argentina Sociedad Anónima. Petroquímica Argentina Sociedad Anónima es una planta industrial que produce derivados del petróleo, o sea, todas cuestiones sintéticas, instalada durante el gobierno de Arturo Frondizi en la zona norte de Rosario. ¿Sí? Esto es cierto. Muchas industrias automovilísticas, ¿no? Automotrices, se van a instalar en el país. También era un proceso que vinculaba esto con el traslado de industrias norteamericanas a países periféricos, que se va a profundizar luego, que le va a terminar jugando en contra, ¿no? A Estados Unidos a largo plazo. Entonces llegamos acá a un aspecto que cuando uno dice el gobierno de Frondizi se menciona siempre, que es el plan Conintes. Vamos a ver si acá yo creo que había marcado algo. El plan Conintes
conmoción interna del Estado. Claro, ante la decepción que las medidas en el plano económico del gobierno de Frondizi producían en los sectores obreros, fuertemente identificados con el peronismo, empieza a darse, digamos, la conocida como la resistencia peronista, empieza a producir actos de sabotaje incruentos, ¿sí? No se cobran víctimas, o sea, eran actos de sabotaje puntuales. Es decir, hay una resistencia, ¿no?, que recurre a la violencia, esto hay que decirlo. Y ante esa situación hay un decreto secreto, creo que de 1958, fines de 1958, por el cual se establece lo que se conoce o pasa a la historia como el Plan Conintes, conmoción interna del Estado, ¿no? Que en concreto autorizaba a la intervención de las Fuerzas Armadas pensadas para la defensa exterior, ¿no?, para la defensa nacional respecto de una agresión externa. Ahora se les asigna un rol de represión interna de actividades que eran consideradas atentatorias contra la integridad y la continuidad misma del Estado, ¿no? Sabotajes, en fin, huelgas. Esto es curioso, lo de las huelgas, porque se había reformado la Constitución. Otro día nos referiremos a la Convención Reformadora de 1957, con el peronismo proscripto, algo dijimos en el mate anterior. Hay ahí una confusión. La Constitución justicialista de 1949 no establecía como un derecho de los obreros el derecho de huelga. El derecho de huelga no era un derecho reconocido constitucionalmente con ese rango. No significa que no hubiera huelgas, paros de hecho, ¿sí? Esto tiene una explicación, pero bueno, no viene al caso hoy. Se establece sí en 1957 a nivel constitucional el derecho de huelga, ¿no? Entonces, claro, el sindicalismo empezaba a hacer paros, ¿no? Va a haber paros muy importantes, por ejemplo, de los ferroviarios, que paralizaron el país, y el Plan Conintes allí resulta operativo en cuanto que autoriza a que las Fuerzas Armadas garanticen la prestación de los servicios que están interrumpidos en virtud de un paro, ¿no? Entonces va a ser la época en la que, por ejemplo, motoristas de locomotoras van a ser, digamos, los motoristas en huelga van a ser reemplazados por motoristas del ejército, ¿sí? Para dar un ejemplo muy emblemático de lo que fue en esa época esa situación totalmente anómala, ¿no? Pero también autorizaba el Plan Conintes, digamos, allanamiento, formación de juicios sumarios y de alguna manera autorizaba la aplicación de la ley castrense, los tribunales militares, a civiles, lo cual, bueno, en fin, sabemos que en Argentina esto siempre constituyó un tema, sobre todo a partir de esta época para acá, bastante ríspido, ¿no? Bastante ríspido. Esto después se va a hacer público. Yo les dije que era un decreto secreto. Esto se va a blanquear con decretos, no pasó por el Congreso, se va a blanquear por decretos públicos, conocidos, digamos, publicados en el boletín oficial. Pero bueno, va marcando un poco la tónica de esa relación tensa del gobierno de Frondizi con el frente sindical o con los grupos sindicales. Vamos a algo que a mí me parece que es rescatable del gobierno de Frondizi, que lo analizamos que tiene que ver con la relación con Cuba. Algo vimos cuando dedicamos ese mate con historia a analizar la Revolución Cubana, muy por arriba, por supuesto. Cuando hicimos hincapié en que esa revolución, producida el 1 de enero de 1959, no nace marxista, no es una revolución marxista en sus orígenes. Esto va a quedar así definido, su alineamiento, su pronunciamiento ideológico como marxista-leninista, y
lo más grave, si se quiere, su alineación con el bloque soviético, o sea, en términos políticos. Una cosa es definir un proceso interno en términos ideológicos y que alguien diga yo soy marxista-leninista, es un tema. Otra cosa es un paso más y decir, además, yo me entiendo con la Unión Soviética. Digo, Cuba estando enfrente, en las narices de Estados Unidos, ¿no? En plena Guerra Fría. Analizamos ese año 1959, comienzos de 1960, en los que, es más, hay declaraciones públicas de Fidel Castro diciendo que el proceso revolucionario no es comunista. Bueno, en fin, eso lo vimos en ese momento. Claro, el gobierno de Frondizi es testigo de toda esa vorágine y, por supuesto, Estados Unidos, sobre todo cuando asume John F. Kennedy, ¿no? John Kennedy, que va a ser contemporáneo en el poder con Arturo Frondizi, se produce la situación de que Cuba constituye un desafío a la seguridad continental del propio Estados Unidos. Y por tanto se activan todos los mecanismos panamericanos ideados, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, como para, bajo la pantalla muy linda, por cierto, de que la comunidad de los países americanos y la Organización de Estados Americanos y de que todos los países americanos somos iguales y juramos defendernos mutuamente ante agresiones externas, la realidad es que operaba como una reserva, un enclave que Estados Unidos, por su propio peso político en la política internacional, sobre todo después de su victoria en la Segunda Guerra Mundial, utiliza en su provecho. Esto los argentinos, si no lo teníamos demasiado en claro, la guerra de Malvinas nos lo clarificó totalmente, ¿no? Cuando nosotros, en 1982, agredidos por una potencia extracontinental, invocamos el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ahí la solidaridad americana para con un agredido por otra potencia se terminó. Bueno, en fin, esto es así. Entonces, acá se da una convocatoria de urgencia de la Organización de Estados Americanos que va a tener lugar en Punta del Este, en Uruguay, en enero de 1962, a poco de la caída de Frondizi. Y la Argentina tiene un papel digno. Pese a todos los esfuerzos mediadores, Cuba se involucraba cada vez más en las redes de la Guerra Fría y el 1 de mayo de 1961, Fidel declaró a la Revolución Cubana Revolución Socialista. El 2 de diciembre se declaró marxista-leninista. Los sectores duros de la derecha norteamericana presionaron a Kennedy para que promoviera la expulsión de Cuba de la OEA, la expulsión de Cuba de la OEA. Así se convocó a la 8ª reunión de consulta de cancilleres en Punta del Este. La declaración del 2 de diciembre dejó sin fundamentos un proyecto dilatorio de Colombia que apuntaba a darle tiempo a Castro para que tomara distancia con el bloque soviético. La reunión fue convocada para fines de enero de 1962. Buena parte de los estados americanos, por una cuestión de nuestra herencia en común, nuestro hispanismo, proceder del mismo tronco cultural, la solidaridad entre las repúblicas hispanoamericanas, con independencia de reconocer una realidad fáctica que era la presión permanente de la superpotencia nuclear Estados Unidos. Bueno, no se quería romper con Cuba. Claro, Fidel no facilitaba esa situación. La delegación argentina fue instruida directamente por Frondizi. No obstante, hubo en toda la tramitación fuertes interferencias de los servicios de informaciones y de la misma Marina. Después de intensos debates se procedió a la votación. Al votarse la resolución sexta que tenía que ver con la expulsión de Cuba, Estados Unidos
estuvo a punto de fracasar al no conseguirse en las instancias previas los 2/3 necesarios. Los norteamericanos debieron convencer a Haití, lo que les dio la ajustada mayoría necesaria. El resultado fue el siguiente: 14 votos a favor de la expulsión de Cuba, 1 en contra, Cuba, y 6 abstenciones: Argentina, México, Chile, Brasil, Bolivia y Ecuador. Bueno, fue un error la expulsión de Cuba, y hay que decirlo, en 1982, en plena Guerra de Malvinas, con un gobierno dictatorial de derecha en Argentina, con un ministro de Relaciones Exteriores que claramente no era marxista, ¿no? Don Nicanor Costa Méndez, la Cuba de Fidel Castro apoya a la Argentina. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si queremos tener memoria histórica, digo porque nosotros siempre apuntamos a que la comunidad hispanoamericana sea una realidad política concreta. Bien, y los autores se detienen luego a analizar el desenlace. Va a haber elecciones provinciales. Allí se permite la participación electoral del peronismo a través de agrupaciones que dan en llamarse neoperonistas, ¿sí? Es una época de mucha confusión dentro de lo que era el peronismo. Se va a dar una situación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En números, esto es en marzo, ¿no?, de 1962. El resultado del 18 de marzo no fue malo para la UCRI. Con 2.200.000 votos fue el partido más votado y alcanzó el 25%. Además ganó en más distritos que nadie. El peronismo, como Unión Popular en Buenos Aires, laborismo y otras denominaciones, ganó en 5 provincias. Si no se cuentan los partidos neoperonistas, como el Movimiento Popular Neuquino, en Neuquén, por supuesto. En Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Andrés Framini, el candidato a gobernador peronista, de extracción sindical. Una gran injusticia, ¿no?, cometida contra este hombre. Framini, acompañado por Anglada, obtuvo 1.171.000 votos. La UCRI, 730.000, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, 620.000. Claro triunfo, ¿no? ¿Se acuerdan el rol de las Fuerzas Armadas que comentábamos al comienzo, ¿no? Ahí vigilando, atentas. La noche del 18, Vítolo, el ministro del Interior del momento, se reúne con los indignados jefes castrenses que le exigen la intervención de todas las provincias, y la intervención federal, y otras medidas como la derogación de la ley de asociaciones profesionales, la expulsión de Frigerio del país, en fin. Frondizi intenta calmar la marea interviniendo en Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Río Negro y Santiago del Estero, es decir, las provincias ganadas por el peronismo puro. No bastará. Se inicia entonces una comedia donde nadie parece asumir plenas responsabilidades. Mientras Framini y las 62 organizaciones, el Frente Sindical Justicialista, muestran un lenguaje moderado que contrasta con el de la campaña electoral, Frigerio se va al Brasil. Los militares preparan 3 cursos de acción para el futuro político y el embajador norteamericano McClintock trata de salvar a Frondizi, amigo del presidente Kennedy. Los cursos de acción son: 1. Lograr la constitución de un gabinete de unidad nacional con personajes de los partidos políticos y o apolíticos que reemplace el actual. 2. Lograr la renuncia del presidente Frondizi
y respetándose la sucesión presidencial, formar un gabinete de unidad nacional por similitud a la variante 1, y 3, un gobierno militar, logrando que un personaje civil de relevancia nacional acepte el control de las Fuerzas Armadas en la orientación de sus políticas de gobierno. En fin, sea que el presidente quisiera evitar el enfrentamiento armado o que el secretario tratara de no sellar con sangre su compromiso con la legalidad, el hecho es que cuando Frondizi, el 28 de marzo, a las 19 horas, intenta el apoyo de Campo de Mayo, la guarnición de Campo de Mayo, su comandante, Juan Carlos Onganía, será presidente luego, le responde que la guarnición responde a sus mandos naturales, es decir, apoye, el comandante en jefe del ejército. Ante el ultimátum de los comandantes, ya habían renunciado los 3 secretarios militares. Frondizi reitera el 28 que no renunciará y que deben ser ellos los que concreten el acto de fuerza. Importante la actitud esta, ¿no? Me parece. Él mismo diseña el plan de su deposición y detención, aconsejando el horario del cambio de guardia de su custodia para evitar que ésta se vea en la obligación de defenderlo, y solicita ser llevado a Martín García, la cárcel de Martín García, lugar donde habían estado detenidos los 2 únicos presidentes populares, Irigoyen y Perón. Su decisión de no renunciar queda establecida en su carta del día 27 al presidente del Comité Nacional de la UCRI, doctor Alfredo García, donde le dice la célebre frase: no me suicidaré, no me iré del país, ni cederé. En momentos en que la crisis política que vivimos llega a su máxima gravedad, quiero ratificar mi irrevocable determinación de no renunciar y de permanecer en el gobierno hasta que me derroquen por la fuerza. Antes de las 8 de la mañana del 29 de marzo, el derrocamiento se producía y Frondizi era trasladado en avión a Martín García. Va a estar preso un tiempo interesante, luego va a ser liberado y va a retomar la actividad política Arturo Frondizi para morir en 1995. Pusimos imagen de su velatorio en el Mates con Historia anterior. En 1973 el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo que él conducía, va a integrar el FREJULI, el Frente Justicialista de Liberación, es decir, la fórmula del peronismo. En fin, me parece que era un personaje a quien le debíamos un par de mates con historia, don Arturo Frondizi. Yo lo respeto y lo valoro, habrán notado, ¿no?, que ese es un poco el tono, con sus más, sus menos. Pudo haber hecho más, seguramente. Estuvo muy condicionado por el clima y la atmósfera social, política, militar, internacional del momento, también. Era un oportunista en términos políticos y vio la oportunidad de hacerse de la presidencia con votos prestados del peronismo. Es posible. En ese sentido, quien esté libre de culpas, que tire la primera piedra, ¿no? En fin, un personaje para analizarlo con más detenimiento. Nosotros, como hacemos en Mates con Historia, les damos una pincelada, ¿sí? Una pincelada. Bien, les deseo lo mejor. Ojalá que el clima nos dé un respiro y, si Dios quiere, nos vemos la próxima. Que estén bien.